¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Punto Central, en esta ocasión con una charla muy interesante y con un personaje muy importante dentro del fútbol mexicano y también de la vida nacional dentro de México, como lo es Jorge Vergara, a quien le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Jorge, gracias por estos minutos y cuéntame cómo estás. Muy bien, gracias. Un poco frío el asunto, pero bien. Sí, hemos pasado bastante frío. Jorge, ¿está fría la situación con Chivas? ¿O No, caliente? para nada caliente, muy caliente. Muy caliente. Sí. Hirviendo. Casi hirviendo, pero está muy bien. ¿Y cómo le vamos a bajar la temperatura? No, está caliente de emoción. Ok. La temperatura no se la queremos bajar, al revés. Queremos que esté así calentito para el próximo domingo y de ahí para adelante. Me gustaría hacer una pequeña retrospectiva contigo, más Okay. que hablar al corto plazo, porque hablar con un hombre como tú creo que tiene implicaciones importantes y no únicamente dentro del fútbol, sino, como lo decía, creo que dentro de México. Ahora que lo ves en retrospectiva, ¿fue una buena idea comprar Chivas? 100%. ¿Por qué? Mira, el propósito principal de comprar Chivas, aparte del fútbol, o mi sueño, o mi visión que yo tengo es el ver cómo un país cambia a través del fútbol es impresionante. Y a través de los protagonistas, que son los ídolos de la cancha. Uh-huh. Si tú tienes un buen ídolo, un buen líder, los jóvenes siguen a ese líder de una manera, desde que estás niño empiezas a jugar como, yo era el cuate Calderón en la época que me tocaba, ¿no? Y juegas como él y actúas como él y es tu imagen y lo sigues. Mi sueño es decir, tengo 11 chícharos en la cancha, que moralmente liderían este país para que los chavos cambien de mentalidad. Yo soy un creyente que en México tenemos un problema grave. Somos educados en el fracaso, no en el éxito. Nuestra educación está basada en consolarnos en el fracaso de todo mundo, en comunitario. En eso sí hacemos equipo, en el fracaso. Y el éxito lo perseguimos de oficio. Nos cuesta mucho trabajo aprender del éxito de los demás, por ejemplo. Entonces, esa es mi ilusión con Chivas. Sé que no lo he logrado, por supuesto, todavía nos falta mucho, pero sé que vamos por buen camino. Y el lograrlo es el objetivo que tenemos principal en Chivas. ¿Cómo definirías tú entonces el éxito? Porque hay muchas maneras de entender esto, ¿no? Para mí el éxito no tiene que ver con el dinero, para empezar. Eso lo tengo muy claro en mi vida. El éxito es cuando logras perseguir resultados y logras esos resultados. Ese es por un lado. Y por el otro lado es cuando el éxito va aunado a un principio de vida donde vas a generar un beneficio para los demás. Puedes tener éxito económico y causar perjuicio a los demás. No es éxito, es una gran cantidad de dinero, pero no viene el éxito pegado a ello, ¿no? Entonces, para mí el éxito de Chivas o lograrlo con Chivas es ese propósito de contagiar a este país a cambiar de manera de pensar, de entender y creer, pero de veras creérsela, no nomás cantar sí se puede, ¿no? Sino creérsela de que somos capaces de tener éxito. O sea, ¿tú me dirías en este momento que el modelo de Chivas ha sido exitoso en estos años? Ha sido exitoso porque hemos intentado romper muchos paradigmas, o hemos roto muchos paradigmas que nos ha costado trabajo, hemos aprendido de esa ruptura de paradigmas. Si te has fijado es como hemos avanzado y luego retrocedemos y luego nos desviamos un poquito y luego volvemos al centro de lo que estamos haciendo. No ha sido fácil porque el recurso humano, uno, nos cuesta trabajo cambiar, y dos, en el fútbol, tú lo sabes, falta mucha preparación en mucha parte del recurso humano. Entonces yo entré de una cierta manera muy naive, muy inocentemente pensando que podía establecer los cambios y cambiar las estructuras y poner herramientas nuevas iba a funcionar. Me equivoqué, no es tan fácil como eso. Pero a final de cuentas creo que ha sido exitoso porque hemos logrado resultados interesantes con jugadores que hemos exportado con fuerzas básicas. Ahorita ves en el equipo los chavos que ya vienen de esta nueva generación de la escuela de Educare con otra perspectiva dentro del equipo, etcétera, otro liderazgo. Entonces creo que vamos por buen camino, además creo que llegamos a buen término ahora con un técnico que nos permite encaminarnos hacia ese objetivo mucho más fácil. Hablabas justamente del éxito. A mí me llama la atención que vivimos en un mundo exitista, ¿no? En el que lo único que importa es el resultado final. Entonces, desde esa óptica, en estos momentos,
que atraviesa Chivas, ¿importa únicamente ya el resultado final en la situación en la que están ahora? El proceso es muy importante. Es por eso que les digo que tengan paciencia, porque estamos en un proceso de lograr el éxito. Sé que en el fútbol el éxito se mide el partido del domingo, o sea, y es muy cruel el fútbol, es muy difícil, porque tú estás en tu chamba normal en la oficina y te equivocas y tal vez no se den cuenta en un mes o en 2 meses, no aparece la contabilidad del error o lo que sea, es más lento el proceso de castigo del error. En cambio en el fútbol cada 90 minutos, cada semana es o eres o no eres. No hay términos medios ahí a final de cuentas. Y para mí no, para mí el resultado en este caso de Chivas es, el éxito va a ser cuando logremos los campeonatos obviamente, pero cuando estemos jugando un fútbol espectacular, cuando tengamos un equipo bien entendido, bien comunicado, con chavos con mucho talento, pero que el talento se use para el beneficio colectivo. En ese momento vamos a tener el éxito en el caso de Chivas y vamos para allá, es un proceso y vamos para allá. Leía unas declaraciones tuyas que me llamaron mucho la atención respecto de OmniLife, por ejemplo, ¿no? Sí. Decías paciencia y salivita, que ese es uno de tus lemas y es importante en ese mundo de los negocios, pero ¿sirve eso para el fútbol también? Sí, claro, mira, es muy curioso, hay una leyenda urbana donde dicen que soy impaciente y esto es lo contrario, los técnicos no se van por impaciencia mía. Algunos han sido despedidos por sus presidentes, pero a final de cuentas yo estoy de acuerdo si se va o no se va. Y no se van por esa razón, se van porque no visualizamos que hay una perspectiva de cambio. Es la realidad de las cosas. Cuando contratamos un técnico, o yo contrataba un técnico, le digo, esta es la visión que tengo, este es el proyecto que tengo, ¿te interesa o no te interesa? ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Y todos me decían que era la oportunidad de oro de su vida. A la hora de aplicarlo, la inmediatez de los resultados acababan con ese proyecto y quitaba las herramientas y el desarrollo humano, el yoga, etcétera, todo lo que hacemos, los principios que habíamos establecido y daban el bandazo y nomás les interesaba el resultado del domingo y trabajaban para ese resultado. Entonces, no es lo que yo quiero para el resultado dentro de 10 años, el resultado de tener un grupo de mexicanos exitosos en México y en el mundo, el de veras creernos que somos capaces como mexicanos de tener éxito con puros mexicanos, ahora que está de moda que dicen que me van a obligar hasta la federación a poner nacionalizados, ¿no? O sea, en fin, para mí es el éxito en el fútbol por la importancia que tiene el fútbol dentro de un país. Para mí el fútbol demuestra lo que el país está viviendo. Cada semana se muestra ese fenómeno. El aficionado en 90 minutos tiene para sacar virtudes, defectos, frustraciones, alegrías, y en 90 minutos o sí o no, pero eso es lo que sucede, ¿no? Es una muestra de vida el fútbol, demuestra cómo puedes competir con los demás en equipo, cosa que en México nos cuesta trabajo hacer. Pero en México somos al revés, México es muy paciente como cultura, ¿no? Si te fijas cómo castigamos a los exitosos y cómo exigimos que sea rápido. Un ejemplo, viene Gullit y viene Orbelín esta temporada y querían que Gullit jugara como jugaba en León al segundo partido. Les digo, les falta el Gallito y les falta Montes, quieren que juegue como jugaba en León. O sea, entiendan que tiene que lograr su comparsa con X jugador en Chivas, que le toque entenderse, compenetrarse. Yo lo comparo mucho con el noviazgo y con el casamiento. O sea, normalmente no es novio y te casas al día siguiente. Correcto. Vas en un proceso, te vas conociendo y luego te casas y luego te puedes divorciar a final de cuentas, pero vas en ese proceso de conocimiento, igual en el fútbol. El jugador tiene que conocer a sus compañeros, entenderse. Es como cuando el proceso con Bofo, Venado y Omar, que Bofo casi con los ojos atrás sabía dónde ponerse la pelota a estos cuates, y ellos sabían dónde se las iba a poner y entendían y fueron exitosos. Entonces, en ese sentido, soy paciente en el fútbol, aunque digan lo contrario, la leyenda urbana diga lo contrario. Sí, regreso a una de tus declaraciones hace instantes. Decías entonces que hubo técnicos en estos procesos que no estaban respetando la visión que se había acordado previamente. O sea, los que perdieron la paciencia fueron ellos. Sí, porque te come, el problema del fútbol es que te come semana a semana el resultado y las críticas y la presión, ¿no? Te pongo un ejemplo, Cruyff, que me trajo a Pep Van Schip, porque según él va a ser el Pep moderno, ¿no? Y traen a los jugadores que trajeron de refuerzos que no eran para Chivas, ni buenos ni malos, no eran para Chivas a final de cuentas. Traes un Denigres que es un tipazo, profesional, buen jugador, etcétera,
pero no le traes al chileno que lo acompaña para que le surta balones. Correcto. Entonces, de Nigris en Chivas no tenía quien le surtiera y no podía hacer lo que tenía que hacer. En fin, se desesperan y tratan de solucionar el problema con una inmediatez de decisiones, que obviamente yo avalé porque había dado mi palabra a Cruyff que no iba a meter en ninguna de las decisiones. Y bueno, ya viste el resultado. En lugar de ser un resultado que esperamos que fuera exitosísimo, el tener un cuate con ese conocimiento del equipo fue un fracaso. ¿Chivas está en este momento en esta situación porque confiaste en la gente incorrecta? Confié que iban a llevar el proceso y no fue así, así es. ¿Por qué confiaste en ellos en ese momento? Porque me convencieron, al final de cuentas me la creí con varios de ellos, o el presidente me convenció de que era el adecuado. Por ejemplo, Ortega cuando decidió traer a Fernando me convenció, me dice, yo sé que sí, Asado y estos argumentos y demás. Y es donde he aprendido que mi voto de calidad, al final de cuentas, debe ejercerse y no esperar que toda la responsabilidad se la dejes al presidente. ¿Toda esta serie de situaciones te han hecho dudar de tu juicio? No, me han hecho aprender de mi juicio. Me refiero a tomar decisiones, Sí, ¿no? Porque uno de repente no dudar, se equivoca me han enseñado a aprender, a evaluar mucho más objetivamente, más profundamente y por supuesto rascarle más al asunto para no tomar las decisiones y luego meter la pata. ¿Con base en qué tomas tus decisiones hoy en día? Dependiendo qué es el asunto, o sea, dependiendo si es un técnico, si es un jugador o si es lo que vaya a hacer, ¿no? Si es un técnico, por ejemplo, en este caso, estudié muy bien al técnico que tenemos ahorita, lo estudié, lo entrevisté durante 4 horas y ahí pasé mi decisión, ¿no? Escuché mi instinto, que lo había dejado de escuchar, es algo que las mujeres lo tienen muy desarrollado y los hombres no lo vamos bloqueando. Sí. Por los paradigmas que tenemos, pero lo escuché y me convencí primero yo de que era el adecuado y después tenía que convencer a los demás. Y fue al revés. Antes me convencían a mí, luego convencíamos, los demás ya estaban convencidos cuando me convencían a mí y aquí lo hice al revés. Estas decisiones de las que hablábamos, ¿te han salido caras? Y digo en todos los sentidos. Sí, muy, muy caras. ¿Cuál ha sido la que te salió más cara? Ay, caray. Bueno, la de Cruyff, obviamente, en dinero la de Cruyff ha sido la más costosa, porque eran euros además, y es un dineral de euros. Pero esa salió cara, la de Chepo salió cara, por ejemplo. Pues sí le sumas y cada vez que sacas un técnico te cuesta una fortuna, ¿no? Porque el finiquito es bestial. Y la de los jugadores refuerzos ha sido bestialmente cara, el haber aceptado lo que no debía haber aceptado. Emocionalmente, ¿cuál ha sido la que te salió más cara? Emocionalmente, ¿en el fútbol? Sí, o en la vida, como tú. No, en la vida no tengo muy claro cuál es la que me está saliendo más cara hasta el día de hoy todavía, pero en el fútbol yo creo que la de Cruyff, porque es donde puse la mayor cantidad de esperanza, ilusión y confianza de que iba a funcionar. Jorge, ¿tu vida personal se vio afectada por Chivas? No. ¿Chivas se vio afectado por tu vida personal? Se vio afectada en cierta manera porque yo me alejé un buen rato de Chivas por la parte personal y eso sí afectó a Chivas. ¿Cuál ha sido tu peor época al frente de Chivas? La peor época, yo los últimos 3 años, ¿qué será? De un año para atrás, los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque no solamente me alejé, sino que se volvió un torbellino de decisiones equivocadas, una espiral negativa, con jugadores desmotivados, etcétera, que no se veía la luz, se veía como todo oscuro. Y obviamente al estar yo desconectado me costó mucho trabajo volver a reconectar y encontrar cuál era la posible solución. ¿Y tu mejor momento? Bueno, obviamente por resultados en el campeonato, ¿no? Los primeros 4 años que me metí, digo, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. Para poder entender, me metí a convivir con el equipo casi tiempo completo, ¿no? Viajaba con ellos, iba y venía, me enseñaron a jugar viuda, al principio me ganaban, después les ganaba, pero empecé a entender y a conocer el fútbol desde adentro, no desde afuera, el entender los conceptos de fútbol que cada jugador tenía, etcétera. Y bueno, el resultado fue que nuestra relación sirvió mucho para llevar al campeonato, el primer campeonato, ¿no?
y luego la final de Libertadores, que obviamente era una ilusión, el que Chivas fue el primer campeón de Libertadores de los mexicanos, que bueno, desgraciadamente nos desfondaron el equipo con el Mundial y no pudimos lograr el objetivo, pero fue muy satisfactorio estar en Brasil en la final. Claro. ¿Por qué la gente te culpa de todo lo que pasa en Chivas, de todo lo que sale mal? Porque no sé si te atribuyen todo lo que sale bien, pero lo que sale mal, no, de bien no me atribuye nada. O sea, gana el equipo y Vergara no tiene nada que ver. Pierde y yo soy el baboso que no metió el penal, por ejemplo, ¿no? O sea, otro día me escribían porque por mi culpa Omar no metió el penal. Sí, te lo digo. ¿Por Twitter? Por Twitter, sí. ¿Lees lo que la gente te escribe? Sí, leo. Yo más o menos recibo más o menos 1000 mensajes diarios. Y leo todos, cada uno de ellos. O sea, y en los partidos se vuelve más intenso el asunto. Como sabes, mi teléfono lo tienen todos los aficionados disponible, entonces puede llegar. Y cuando ves que dice, tú tienes la culpa que Omar no metió el penal, y le contesto, ¿y yo por qué? Porque tú lo pusiste. Porque yo estoy acá arriba en el palco, sí, pero tú puedes hablar por teléfono al técnico y decirle lo que haga. Hay leyendas muy curiosas, paradigmas en la gente que cree que no lo dudo que haya dueños que lo hayan hecho, que tengan su teléfono en el palco y le hablen al técnico. Me quiero imaginar que los hay. En mi caso no es así. Ni bajo al vestidor antes, ni veo alineaciones, ni tomo decisiones del partido en lo más mínimo. Sufro igual que cualquier aficionado de todo el partido, critico, miento madres a final de cuentas y digo, ¿y por qué está haciendo esto y por qué no aquello? Igualito. Y me frustro igual. O sea, porque yo me imagino que es porque cuando tomo el equipo, a final de cuentas decidí tomar el liderazgo del equipo y me lo eché encima en todos sentidos, ¿no? Si te acuerdas los desplegados y lo que hicimos al principio de la campaña. Y bueno, y al final de cuentas viene el clásico y me entrevista más a mí que al director deportivo, hay más interés. Me imagino que porque genera más escándalo el asunto, pero yo creo que es por eso, en parte, por las leyendas urbanas que hay alrededor del fútbol que asumen que tú estás dirigiendo el equipo desde arriba en el palco y no es cierto. ¿Sientes que la figura de Jorge Vergara le ha hecho sombra a Chivas? No, porque hay quienes dicen que ahora Jorge Vergara es más grande que la institución. No, pero para nada. Jorge Vergara no sería en ese sentido nada sin Chivas. Por el lado del fútbol nos debemos a la institución 100%. Los protagonistas del partido son los jugadores, no yo. Los protagonistas del éxito son ellos. Simplemente lo que yo haga alrededor es para apoyar y para ayudar a que tengan mejor camino y se pavimente el camino y tengan toda la ayuda posible, pero el protagonismo es de 100% de ellos. ¿Crees que hubiera sido la cosa tal vez un poco distinta? Hablabas de cuando tomaste el equipo, los desplegados, tal vez tenías pues un rol mucho más protagónico. ¿Crees que hubiera sido mejor en ese momento ser más discreto? No, te voy a decir porque fui muy discreto cuando, ¿te acuerdas? Sí. Tomé la decisión de retirarme 100% y no daba ni entrevistas. Cuando yo tomé Chivas estaba no alicaído, lo que sigue. Estaba en los suelos, financieramente, el ambiente era muy malo. En aquel entonces estaban por comprarlo los chilangos americanistas, entonces pues no estaba muy promisorio el futuro. Bueno, si lo recibimos desfondados, sin jugadores, con muy pocos jugadores, etc. Uh-huh. La pasión se había perdido porque eran amigos entre los americanistas y los Chivas, por aquí, por allá, los directivos eran muy amigos y demás. Era el demostrar y el retomar la pasión por el equipo, era el detonar otra vez este efecto en Chivas, y por eso tenía que hacerlo. Yo sabía que había un precio que pagar, estaba dispuesto a pagarlo y lo hice. ¿Sigues dispuesto a pagar ese precio? Sí, porque lo importante es el objetivo con lo que se tiene con Chivas. Vuelvo a repetir, no solamente es hacerlo campeón un sinnúmero de veces, sino que es formar estos líderes jóvenes que ayuden a cambiar este país. Ese es el objetivo más importante y tengo que hacer lo que sea para lograr. Hay muchos rumores, hay gente que dice que estarías dispuesto a vender a Chivas. Bueno, ya ves, me han dicho que hace 3 años empezaron por ahí que ya se había vendido Slim, por ejemplo. Uh-huh. Yo hasta el día de hoy no conozco al señor Slim. Es fecha que todavía no tengo el gusto de conocerlo, así es que no me interesa vender Chivas, por supuesto. Normalmente no me rajo, o sea, creo que he demostrado que a pesar de las crisis, sobre todo en los últimos 2 años, no me voy a rajar,
porque tengo muy claro el propósito. Si fuera por dinero lo haría, porque si nos han ofrecido cantidades interesantes de dinero por Chivas y dices, recibo este dinero y ya me quito del asunto. Pero no, el propósito y el objetivo está muy claro y a final de cuentas el lograr que México cambie es mi objetivo y es mi sueño. Dicen que todo en la vida tiene un precio, no estoy hablando de dinero, pero ¿hay algo que te haría vender Chivas? ¿O nada en el mundo te haría vender? Ay, caray. Pues yo me imagino si estuviera muy enfermo y ya no pudiera seguirlo, tal vez eso me haría pensar que lo tendría que vender, ¿no? Si no toquemos madera, ¿no? Sí, o sea, que no llegue ninguna de esas posibilidades. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti del resto de los dueños? Cuando se sientan a hablar, cuando se juntan, ¿hay algo que a ti te haga diferente o te haga sentir distinto de ellos? No es que sea diferente o me sienta distinto, simplemente tengo una visión del fútbol diferente. Tengo un objetivo social diferente, que es obviamente el país México. Soy un convencido de que los mexicanos somos capaces. Soy muy terco y muy necio y sé que... Además sé que somos capaces, porque talento tenemos a lo bestia, ¿no? Digo, lo hemos visto últimamente con los cineastas, lo que han demostrado. Y si te fijas, somos muy poco para celebrar. O sea, no presumimos nuestros talentos. Soy un convencido que el 80% del éxito es mental, el 20% son los talentos. Entonces, es algo que soy muy testarudo en ese sentido y que tal vez es la parte que me siento diferente con los demás, porque estoy muy enfocado. Y yo sé que Chivas se puede decir muy fácil porque no tiene problema en cuanto al negocio, es una marca importante, pero estoy mucho más enfocado al resultado del éxito que quiero que a los dineros. Entonces podemos asegurar que en la visión de Jorge Vergara el fútbol no es únicamente un negocio. No, para nada. Es más, si lo ponemos en números, sería muy costoso, no solamente como negocio, o sea, porque, digo, ponte a pensar que con un jugador compras, lo que pagas por un jugador puedes comprar un sinnúmero de posibilidades de inversiones para OmniLife, por ejemplo, ¿no? O el arte, por ejemplo, puedes comprar piezas muy importantes en el mundo y te rinden más como negocio que el fútbol. No, para mí en la vida ni siquiera OmniLife es el objetivo como negocio. Yo siempre le digo a los distribuidores que hay que perseguir resultados y el dinero te persigue. No persigue dinero y lo vas a obtener. Hay gente que persigue dinero que lo obtiene y que tiene mucho, pero mi opinión es que como no lleva un objetivo social, no estás muy contento con la vida que digamos, muy feliz. Es que considero, y esto es a título personal, que justamente Chivas tiene que ser eso. Chivas tiene que ser la representación del sueño mexicano, tiene que ser la representación de que a través de Chivas y el reflejo de Chivas tiene que ser lo que podamos ser como sociedad. Entonces te hago esta primera pregunta. ¿Chivas es en este momento un reflejo de lo que le está pasando a la sociedad mexicana? Yo sí creo que tiene similitudes, a final de cuentas, ¿no? Porque si te fijas, tú analizas el proceso de Chivas, llega Matías, les imbuye, les cambia la mentalidad y ve el resultado. Es mucho lo que nos pasa en México, ¿no? Si tú ves México, siempre estamos esperando que venga una cabeza a cambiarnos el resultado de la vida. Llega un nuevo presidente y crees que va a ser oro y milagros y ya fregamos, ¿no? Ya cambió el país. No lo logra y nos lleva al tener. Pero además ni siquiera analizamos qué sí logró y cuál fue el proceso, ¿no? Si tú analizas, por ejemplo, Salinas, pues, ¿qué le trajo al país? Todo el mundo analiza la parte mala, pero el Tratado de Libre Comercio nos cambió la vida en este país. Estaríamos como Bolivia en Back to the Future, 40 años atrasados. O ves a Vicente Fox, que trajo con todos sus rollos y lo que sea, generó un cambio importante. No supo administrarlo, pero generó un cambio importante. Y yo creo que cada político o cada presidente tiene su parte muy positiva. Y el mexicano, a la hora que no ves tangiblemente lo que tú crees que debe darle resultado, se acabó el proceso. Entonces, Chivas muestra mucho esa parte, ¿no? Tú ves la impaciencia de los aficionados cuando se dejan influir por la gente en los medios, ¿no? Lo que me exigían excelentes refuerzos. Los traigo, gasto, eres un baboso, te vieron la cara de imbécil, ¿para qué pagas este dinero? Y dices, bueno, a ver, los traigo porque los traigo, porque los traigo. Nada nos parece. Pero no es que nada les parezca, es que eso demuestra la educación de este país, la cultura de este país.
somos muy inmediatos, al final de cuentas. Es un país con poca paciencia y no usamos nuestros talentos. Tratamos de hacer 1000 talentos y no enfocarnos a fortalecer un talento. Utilizando ese paralelismo, entonces, ¿cómo vamos a salir adelante y cómo va a salir adelante Chivas? Chivas va a salir adelante con lo que estamos haciendo. Detectamos primero qué nos estaba pasando, qué problemas había en el ambiente de los jugadores, que aunque hay un gran vestidor en este momento, porque te puedo asegurar que hay un gran vestidor, qué sucedía en lo individual con cada jugador, el por qué estaba distraído, el por qué no se concentraba, el por qué no. Y si tú te fijas, Chivas en esta temporada ha jugado partidos muy buenos, bueno, desde Pumas para acá. Inclusive el de Pumas fue un partidazo que perdimos, porque fue un partidazo. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que no podemos meter el gol a final de cuentas. Nos falta talento efectivo en este momento adelante, ¿no? Tenemos detectado qué tenemos que hacer para lograr ese resultado. Los jóvenes que están debutando, cómo apoyarlos para que sean el éxito de la temporada que entra, en fin. Tenemos muy claro qué tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Si hablamos de Chivas como el Mexican Dream, ¿es Jorge Vergara la representación del sueño mexicano? No, yo no soy la representación, pero sí soy un protagonista de un sueño mexicano, porque al final de cuentas empecé hace 25 años sin nada, sin ayuda de políticos, ni ayuda de ningún tipo, sin dinero prestado, porque no me prestaban ni la hoja parroquial, y con 6 gentes y 3 empleados, estamos en 20 países, tenemos 7 millones de distribuidores, y le hemos cambiado la vida a mucha gente. Entonces, de que se puede, se puede. Si les sirve de consuelo a muchos, no estudié. Si les da coraje, pues también camina de los dos lados. A final de cuentas, hice algo que en México muchos hacen, pero no se les reconoce. Porque hay una realidad. Hay muchos emprendedores en este país pequeños que de la nada sacan un éxito en un negocio y nadie los reconoce, nadie los pela. Todos somos un país que suele reconocer el éxito a final de cuentas. Muy poca gente yo creo que sabrá que trabajabas de 4 de la mañana a 12 de la noche cocinando carnitas. Así es. ¿Cómo fue esa época para ti? Fue muy dura porque, mira, yo trabajaba para el Grupo Alfa. Bueno, ya no te acuerdas, yo creo que no habías nacido cuando existía el Grupo Gracias Alfa. por las flores. El Grupo Alfa era el más importante de este país en aquel entonces. Trabajaba en bienes raíces, quebró el Grupo Alfa, me despidieron y cuando me di cuenta que no me daban chamba, decidí poner mi propio negocio, que fue las carnitas, porque alguien me dio un consejo y decía, haz tu hobby. Difiero de ese consejo, pero bueno. Hice las carnitas, empezaba a las 4 de la mañana para freír carnitas para los que venden tortas ahogadas. Se me ocurrió, la idea no era mala, surtir la carne y la salsa a los que venden las tortas ahogadas. Y me empezó muy bien, empecé a llegar a vender 4 toneladas de carne, etcétera. Pero al final de cuentas, empezaba a las 4, terminaba a las 12 de la noche. O sea, dormía 4 horas diarias, trabajaba de lunes a domingo. Y luego empecé a enfermarme porque me consumía, por supuesto, lo que producía. Claro. Entonces, el comer, el engordar, etcétera, empecé a enfermarme. Y yo no podía dar lujo de fallar un solo día porque yo era todo el negocio. Claro. Yo hacía todo el negocio. Entonces, fue una etapa muy difícil porque además fue coincidentemente cuando nació mi primer hijo, que todos queremos que venga con todo preparado y la torta, pues tuve que pedir prestado hasta para sacarlo del hospital, ¿no? Porque no tenía con qué. Inclusive me acuerdo, un administrador me dice, tu hijo no sale si no paga. Le dije, pues se los dejo entonces, porque ustedes lo van a crear. Porque no ¿Lo voy a empeñar aquí? Sí, pues tuve que conseguir para pagar el hospital y pagué en abonos. Cuando había soñado que cuando tuviera mi primer hijo iba a tener todo. Claro. Entonces no fue así. Entonces, pero fue muy emocionante porque eso me llevó a muy simple, empezar a buscar cómo estar sano y cómo tener esto y cómo bajar de peso. Y ahí empezó la historia prácticamente de Don Milagro. Jorge, ¿tú crees que le simpatizas a la gente? Creo que a un cacho le caigo bien y a otro cacho le caigo muy mal. O sea, pero te voy a decir una cosa, es una experiencia muy bonita. En todos estos años de andar cuando andas en la calle, pues en mi promedio es más hacia bien que hacia mal. O sea, muy pocos me mientan la madre en la calle. Muchos al revés me saludan, me piden fotos, autógrafos o me dan las gracias. O sea, ha sido más positivo que negativo.
Me llama la atención tu historia y creo que es importante que lo cuentes porque no mucha gente sabe que tú arrancaste así y de repente también el mexicano tiende a ver a alguien exitoso, tiende a ver a alguien que ya tiene una vida más acomodada y piensa que toda la vida ha sido así. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Fíjate, es curioso, acabo de estar con un amigo de hace 30 años que él vivía enfrente del Club Guadalajara, es un gringo. Y en aquel entonces él me recordó que en aquel entonces yo le dije, un día voy a comprar este club. Yo ni me acordaba de esa visión, ¿no? Pero es algo que lo creo mucho cuando te pones en la mente el sueño y la visión, tarde o temprano lo logras. Inclusive 3 años antes de comprar Chivas, con dos gentes, con Ibar Cisniega y con Juan Carlos Rodríguez, sentados aquí creo que no creo qué restaurante era, pero en la Hacienda de los Morales, creo por ahí. Estábamos comiendo y les dije, voy a comprar Chivas. Me dice, la Chivas no se ve como la Virgen de Guadalupe. Le dije, pues lo voy a comprar y 3 años después logramos comprar Chivas. La verdad las cosas que en aquel entonces cuando empecé OmniLife no pensaba en comprar Chivas, pensaba en cómo sobrevivir. Pero la visión y el sueño volvió y encontramos la manera de comprar Chivas. Con todos estos problemas y demás que hubo para comprarlo, con los disidentes y todo lo que tú quieras. Pero tienes razón, en México nos cuesta trabajo entender de dónde vienes. Claro. Y algo que he aprendido en mi vida es, nunca se me olvide de dónde vengo, porque entonces ya no sé a dónde voy. Entonces empecé de cero, empecé sin nada. Y si yo empecé de cero y empecé sin nada, pues cualquiera lo puede hacer a final de cuentas, porque ni tengo talentos especiales, ni estudié, ni nada por el estilo. Y ahora me conocen por Chivas, por supuesto, pero también en OmniLife tenemos 7 millones de gente que me conocen, o sea que no creas que solamente Chivas. Y me quedo justo con eso porque el fracaso es evidentemente siempre una manera de aprender y de ir caminando. Y no quiero decir que en tu etapa anterior hayas fracasado, pero tuviste tropezones, ¿no? Te despidieron del Grupo Alfa, toda esta clase de situaciones. Y te has sabido sobreponer. No es algo que yo desee y yo creo que es algo que el fútbol mexicano no desea en su esencia. Pero si Chivas desciende, tú podrías ser recordado como el hombre bajo cuyo mando descendió el equipo más importante de México. Bueno, si fuera así, sería recordado como el hombre con el que descendió y con el hombre con el que volvió a subir. Si Chivas desciende, va a volver a subir. Claro que sí. ¿Es América favorito o es Chivas favorito? No, ninguno de los dos es favorito. Los clásicos se borran los favoritos. Mi experiencia ha sido que el clásico se borra en qué lugar estás en la tabla, o sea, es a morir. América asegura en algunas de sus declaraciones, deja entrever tal vez, y muchos dicen que hoy por hombre, tienen mejor plantel y es mejor equipo. ¿Tú qué piensas? Le vamos a demostrar lo contrario el domingo. ¿Cuánto va a ganar Chivas? Yo creo que gane 3, meta 3 goles y sea 3-1, 3-2, 3-0, no me importa, pero que ganemos por 3. ¿Ya apostaste algo? He apostado muchas apuestitas por ahí, alrededor con gente, pero con América todavía no. Con América todavía no. Todavía no. ¿Crees que les da miedo apostar? Pues les cuesta mucho trabajo aceptar las apuestas. ¿Y eso? Pues no sé, me recuerdo, por ejemplo, le aposté la Cavier una vez a Cañedo y pues no. Luego entendí por qué, pero bueno, no quiso entrar al asunto del pelo. Okay. Luego le aposté a Pérez Stoifer y me mandó, la apuesta era que le dé un abrazo a Cuauhtémoc. Y bueno, a final de cuentas se lo dimos, pero las apuestas que hemos hecho es de computadoras y de casas, ese tipo de cosas. Y ahora yo quería hacer una apuesta para la afición, en lo que estaba pensando cómo beneficiar a la afición de alguna manera con esta apuesta. Dime una cosa, ¿es más importante ganar clásicos o ganar campeonatos? Los dos. ¿Se evalúan los dos? Sí, porque el clásico es el clásico, estás con tu rival más fuerte para Chivas, el acérrimo enemigo, el acérrimo rival, y las estadísticas son las estadísticas. Hasta ahorita yo voy en positivo y quiero seguir en positivo, así es que es importante ganar ese clásico. Chivas no ha tenido una muy buena campaña hasta el momento. ¿Ganar el clásico compensaría por lo que se ha pasado hasta ahora? No compensa, pero sí ayuda para agarrar la viada positiva de resultados. Ya le ganamos a Querétaro, le ganamos a América y te aseguro que nos vamos para arriba con mucha fuerza.
Cuando estás viendo el clásico, en las ocasiones en las que se ha perdido, por ejemplo, ¿te enojas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué pasa con Jorge Vergara cuando está viendo ese partido? Todo lo que los demás no podemos ver. Mira, uno, me frustro, porque sobre todo cuando sabes el talento que tienes en la cancha y no lo ejecutan, te frustras, ¿no? Dos, sí me enojo, porque cuando veo cosas errores que dices no es posible, y por supuesto que te entristece al final el resultado, porque cuando sabes que puedes y no lo haces, a mí me da mucha tristeza, ¿no? ¿Eres un buen ganador o te burlas de los americanistas cuando Chivas gana? No, yo creo que soy un buen ganador, sin embargo, les damos, con los desplegados les hacíamos los honrábamos, no los burlábamos. América ha tenido una buena gestión últimamente, Sí. ha tenido una buena Excelente serie de gestión, temporadas. ¿Te da un poquito de envidia de repente cuando ves a América así? Mira, yo no creo en la envidia, creo que la envidia es mala, como me la pongas. Más bien me da admiración. Ok. Desde que llegó John de Luisa, creo que empezaron a cambiar las cosas en la América, y puede que haya cosas que aprenderle hay cosas que aprenderle para lograrlo, ¿no? Envidia no tengo envidia, pero sí te puedo decir que aún a pesar de ese crecimiento, vamos a salir adelante. ¿Qué consecuencias tendría no ganar este clásico? Hijos, que nos duela mucho, nos va a doler mucho no ganar porque es en casa, este clásico. Nos ha costado mucho trabajo ganarle en el Estadio MetLife. Queremos ganarle ahí en casa, y las consecuencias es que nos pondría en problemas, obviamente, en la clasificación, y sobre todo en el estado de ánimo. Pesa mucho más perder el clásico que un partido normal. ¿Matías Almeida tiene su puesto seguro? 100%. Sin importar el resultado. Así es, no tiene nada que ver con el clásico. ¿Qué consecuencias tendría ganar? Festejar de una manera, se siente delicioso, te puedo decir, es un gran placer ganar el clásico. Así es que es como una gran comida espectacular que te comes, o el banquete que ves y te hace daño, ¿no? Y cuando comes espectaculares disfrutas muchísimo. ¿Cómo festeja Jorge Vergara ganar un clásico? Pues varía. Por ejemplo, el pasado clásico que veníamos con mucha presión también, te puedo decir que me hicieron llorar en el vestidor los jugadores por la emoción de haber ganado. El llegar y verlos como estaban eufóricos, y además me puse eufórico y bueno, ¿qué te puedo decir? Hasta lo que no les di, ¿verdad? ¿Les prometiste algo en caso de que ganen este clásico? Yo les digo, primas y hermanas no hay en Chivas. Pero sí suele suceder que me emociona, me pongo eufórico, entonces les doy. Después, ok, en la emoción. Así es. ¿Está desmejorado el clásico, Jorge? ¿Ya no es lo mismo que antes? No, yo no creo. Yo te puedo decir, tenemos lleno el estadio, tenemos solicitudes por más del doble el estadio. Viene gente de Chicago, de Los Ángeles, de Toronto, de Nueva York, de varias partes de Estados Unidos, de Centroamérica. No creo que esté desmejorado. Va a ser un gran partido, va a ser creo un partidazo, y la gente está muy prendida. Los boletos se agotaron hace 15 días. Hay gente que dice que ya se vuelve un clásico un poco del morbo por la situación en la que se encuentra Chivas. ¿Tú qué les dices? Yo no creo, yo creo que al final de cuentas, te pongo un ejemplo, algo que nos tenemos que poner a América y nosotros de acuerdo, estar los dos arriba, por lo menos un par de temporadas. Un ratito, ¿no? Ellos estaban arriba y nosotros abajo, subimos y ellos bajaron, otras están arriba y están abajo, entonces por eso les toca perder otra vez, que les toca bajar. Okay. El ciclo natural No, pero sí tenemos que estar los dos arriba muy pronto. No, yo no creo que sea el morbo, yo creo que y se los apuesto al que sea, y ningún jugador me dejará mentir, llegas al clásico no importa dónde estés. Y la muestra fue la temporada pasada. Veníamos mal y con 10 hombres le ganamos el partido. Chivas tiene entonces para muchas temporadas más en primera y muchos clásicos más. Así es, muchos clásicos y empezar a ganar campeonatos, así es. Este fin entonces ganan. Así es. Tú mencionas, y me quiero quedar con esto, no hubo ayuda de políticos en tu carrera empresarial, no hubo préstamos, no hubo toda esta clase de cuestiones. Hay quienes aseguran que Chivas es imposible que descienda al margen de los resultados deportivos porque el negocio no lo pretende permitir. ¿Qué les dirías? No es cierto. Es total mentira. Yo sí les puedo garantizar. Es más, ni yo lo permitiría. O sea, yo me atrevería a que ya hablas de la federación, por ejemplo, o del club de dueños. Sí.
hicieran una medida, un reglamento para evitar que sucediera, yo no le entraría al asunto. O sea, no va a suceder, te lo digo porque sé que no va a suceder, pero si llegara a suceder el caso, sería una oportunidad de aprender y de volver a subir y de regresar a Primera División. O sea, sería toda una experiencia, nada sencilla, por supuesto, porque estoy seguro que no podría salir a la calle tan fácilmente como ahora, y tendría que pagar un precio importante, pero no nos rajaríamos si volviéramos a subir. O sea, y sería una demostración de entender a la gente que los obstáculos, las dificultades que suelen suceder en nuestras vidas son superables 100% siempre que te lo propongas. ¿Eres un hombre espiritual? Sí. Cuando te levantas por la mañana, de repente sientes la necesidad de, no sé si utilizar la palabra rezar o conectarte o pides porque Chivas no se vaya, de repente te encomiendas a un poder superior. Mira, lo hago todos los días, todas las mañanas, empiezo a las 5:30 de la mañana con una hora de rezo, meditación, práctica espiritual. A final de cuentas es lo mismo en cualquiera de las diferentes religiones. Y no pido, ofrezco. No soy el creyente que tenemos que pedir, sino tenemos que ofrecer. Entonces ofrezco lo que voy a hacer, ofrezco lo que estamos haciendo para obtener los resultados que queremos obtener. ¿Qué le ofreces tú a México? Yo lo que le ofrezco a México es una visión de cambio, de creencia en nosotros mismos, de mejora de autoestima, de entender que si queremos que este país cambie, nosotros tenemos que cambiar. Ya estuvo bueno de pedir los cambios o a los gringos, o a los presidentes, o a los gobernantes. Este país tiene que cambiar y lo que ofrezco es que llevar ese mensaje y ese ejemplo y congruente con resultados para hacernos entender la importancia del cambio dentro de nosotros para poder cambiar este país. Hablando de cambios, Chivas es una representación muy importante de lo que es México, ¿no? El equipo que juega con puros mexicanos, el que abastece la selección mexicana de fútbol. No quiero que hables por Chivas, me gustaría que hables por Jorge Vergara. Si lo tuvieras frente a ti, ¿qué le dirías a Donald Trump? ¿Qué te parece como personaje? Ay, Dios. ¿Qué no le diría al desgraciado? Le diría para empezar que deje de utilizar a los mexicanos para su carrera política, porque no está utilizando. Que no diga tanta barrabasada como la que está diciendo, porque ni le vamos a hacer el muro. Porque que no se le olvide que somos expertos en hacer túneles. Entonces, para cuando él termine el muro ya tenemos muchos túneles hechos por debajo del muro. Okay. Que somos muy ingeniosos y que no se le olvide que su país funciona, la parte operativa, gracias a los mexicanos. Porque si le quitara los 40 millones de inmigrantes mexicanos que hay allá, 20 ilegales, pues no sé quién limpiaría las calles y quién hacería los restaurantes y quién le cocinaría su comida china, japonesa o italiana, porque son los cocineros mexicanos. Y le diría que a final de cuentas, discriminando y haciendo lo que está haciendo, no va a tener éxito como país. ¿Tienes temor de que gane? No, fíjate que no creo creo que va a lograr algo muy difícil de lograr, pero que va a lograr en Estados Unidos es dividir y destruir. Su partido republicano creo que va a acabar dividido porque creo que lo que está haciendo con sus mensajes como el Ku Klux Klan, etcétera, va a dividir a mucha gente en Estados Unidos. Te transfiero a México ya para ir cerrando. ¿Confías en nuestros gobernantes, Jorge? Mira, yo sí confío, porque yo trato de ser un poco más objetivo. Te hablo el presidente Peña Nieto, por ejemplo. Todos los problemas que tú quieras que hay en el país, pero a final de cuentas las reformas energéticas están sentando un cimiento importante para un futuro para la economía de este país. El analizar nuestros presidentes, tenemos una historia y una cola de muchos años como para corregirla de la noche a la mañana. No es simple corregir este país, no es simple quitar el narcotráfico, la violencia, etcétera. La corrupción, a final de cuentas, es algo que es difícil de quitar porque está tan arraigada en todos nosotros. Los niños ven que su papá corrompe al policía desde el coche y cree que es el camino que hay que seguir. La escuela corrompes a final de cuentas a los maestros, etcétera. Entonces, creo que hay muchos fenómenos en este país que hay que cambiar, pero que tenemos que hacerlo en conjunto, no con la culpa de un presidente. O sea, él no es todopoderoso, no lo puedo ser Dios al tipo para que cambie con vara mágica. Entonces yo sí creo que hay algunos en los que confío, otros en los que no confío. No es fácil vivir en este país en este momento, la impunidad es
bestialmente frustrante y muy dura de vivir. Los resultados, y lo estoy viendo además ahora que estoy metido en asuntos jurídicos, está cañón la impunidad en este país y esto promueve mucho más violencia, más delito, etcétera. Pero creo que tenemos que convencernos como país que para cambiar necesitamos la fuerza de todos y que nos va a ser un héroe nacional que venga a cambiarnos. Trasladando eso al fútbol y a los escándalos recientes que hubo también a nivel mundial, ¿confías en la transparencia del fútbol mexicano y confías en la transparencia del fútbol internacional después de esto? Mira, en FIFA no está, digo, está clarísimo que no podíamos confiar y ya cambiaron todos los que no podíamos confiar. Y lo sabíamos los que estábamos dentro del fútbol, ¿no? O sea, sabíamos... ¿Lo sabían desde antes? Sí, claro, se sabía. Digo, tú no te explicas como un señor como Warner, sin canchas en su país, era el presidente de la Confederación y vivía como rey mago con una economía futbolera tan pequeña, ¿no? Era entendible. Yo te puedo garantizar dos cosas. Una, que México es 100% transparente en ese sentido. No ha habido en mis 14 años que tengo en el fútbol ni un intento de comprar un partido, ni de vendernos, ni de hacer componenda. Cero te lo puedo decir. Yo no he visto un solo árbitro que pida o se preste a recibir dinero. De que se equivocan, y a veces más garrafal que otras veces, pero al final de cuentas es parte del fútbol. Y sí te puedo asegurar que en ese sentido el fútbol mexicano es transparente 100%. No sé si transparente, porque nos gusta guardar muchos secretos, porque el fútbol es de secretitos, es como Lili, ¿te acuerdas de Lili? No te acuerdas, no existía, no había nacido en esa época, pero una muñeca que se llamaba Lili, que era secretito de Lili. Sí. Pero nos encanta guardar secretitos, pero la realidad es que sí somos transparentes, porque al final de cuentas nadie nos interesa hacerlo de una manera equivocada los triunfos. Todos los que triunfan en la Liga Mexicana lo festejamos mucho porque sí es toda una labor que hay que hacer y el resultado es muy emocionante. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y deseándole lo mejor a Chivas por el bien del fútbol mexicano. Así va a ser. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes en una edición más de Punto Central junto a Jorge Vergara, un hombre central dentro del fútbol mexicano y por supuesto también del acontecer nacional. Nos vemos en cualquier próxima ocasión. Gracias.